Buenos días, hermanos. Vamos a iniciar con este mensaje que últimamente hemos venido hablando acerca de la iglesia y esperamos fortalecer los conceptos acerca de qué es la iglesia, ¿sí? Y vamos a hablar acerca de la iglesia como el proyecto de Cristo, como la construcción que Cristo está haciendo hoy. Permítame empezar diciendo, vamos a Mateo capítulo 16, versículo del 13 al 20. Y mientras buscamos este texto, vamos a dar algún contexto de lo que está sucediendo. El Señor Jesús, después de grandes jornadas de ministerio, solía alejarse de lugares donde podía descansar. A quien, como todos nosotros, ¿no? O como después de un tiempo de trabajo uno quiere descansar, de repente vienen las vacaciones, el verano, y nos vamos de campamento, ¿no? El Señor Jesús solía descansar con sus discípulos y se entregaba a la oración. Cesarea de Filipos era una ciudad al pie del monte Hermón, actualmente conocido como la Reserva Natural de Banais o Baneas, un lugar paradisíaco. Estaba mirando ahí las fotos de ese lugar. Se encuentra allí uno de los manantiales que alimenta el río Jordán. Está, algunos dicen 15 kilómetros, otros dicen a 50 kilómetros. Hay mucha diferencia allí. No sé con qué lo han medido, pero algunos también consideran, y lo he considerado, 30 kilómetros aproximadamente del mar de Galilea. Imagínate, ¿cuánto 30 kilómetros? 30 kilómetros creo que es de aquí a Chilca. A Pucusana antes, ¿no? Entonces imagínate esa distancia. El Señor Jesús del mar de Galilea se dirigía hasta Cesarea de Filipo. Pero si tú observas las imágenes de ese lugar, vas a ver que es un lugar para descansar. Es un lugar hermoso. Ahí habían templos también a dioses obviamente falsos. Este lugar, como dije, alimentaba el Jordán. Y este va a ser el escenario de una de las declaraciones más asombrosas que vamos a tener en el Nuevo Testamento, ¿sí? Este va a ser el escenario donde va a haber una de las declaraciones más asombrosas. Imagínate, un lugar paradisiaco. Allí el Señor Jesús va a hacer una declaración sublime. Mateo 16, del 13 al 20. Mateo capítulo 16, versículo del 13 al 20. Si puedes ponerte de pie para dar una lectura conmigo a la palabra de Dios, dice así: Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondió Simón Pedro, dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella.
y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús, el Cristo. Cerramos los ojos y oramos al Padre. Padre, te damos gracias por tu palabra leída. Ahora permítenos, Señor, entenderla, que tu Espíritu Santo pueda traer luz, pueda traer claridad a nuestros ojos, ojos que a veces están oscurecidos por el pecado. Permite, Señor, que tu Espíritu pueda dar claridad a nuestras mentes para abrazar las verdades que están aquí proclamadas en tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Si alguno ve mi actitud de soberbio, no es que soy soberbio, hermano, es que estoy con dolor de el cuello y la espalda. Entonces todavía ayer decía a los jóvenes, ¿no? Ayer estaba hablando con ellos y alguno diría, ese pastor que está mirando a todos por encima, ¿no? Pero en realidad es que no puedo mover la parte izquierda de mi cuerpo de manera brusca, entonces tengo que tener mucho cuidado, ¿ya? Es por eso que estoy así. ¿Ya, hermanos? Muy bien. Estoy medio robótico, ¿ya? A ver, al leer este pasaje vamos a encontrarnos con tres cosas. Lo primero que quiero señalar es la pregunta de Jesús. Y le he llamado a esta parte una pregunta sencilla, ¿sí? Una pregunta sencilla. A veces las preguntas más sencillas son las que terminan rebuscando lo que hay en lo profundo de nuestro ser, ¿no? ¿Alguna vez te has juntado con alguien y te hace una pregunta que de repente pasaste por alto, pero te llevó a pensar y a rebuscar qué es lo que realmente estás creyendo? Bueno, las preguntas de Jesús eran así. Son preguntas sencillas, pero preguntas profundas. Preguntas que van a revelar tu convicción. Una de las cosas que el Señor Jesús acostumbraba a hacer son los retiros espirituales, ¿no? Los campamentos de verano. Un lugar bueno para acampar y fortalecer el espíritu sería lejos de la ciudad. Cesarea sería un buen lugar, así como Ica, ¿no? Como la Huacachina, como el campamento donde vamos, ¿no? Un buen lugar para acampar. Mira, fíjate, el Señor Jesús, cuando alguno me pregunta, ahora ya tengo la respuesta, ¿por qué hacen, dónde vemos en la Biblia campamentos? Ahí está, ¿no? Cesarea de Filipo, un buen lugar para acampar. El Señor Jesús llevando a sus discípulos, después de un trajín, después de un largo tiempo de ministerio, estar con las personas, sanando, hermano, ¿te imaginas todo eso? Caminando, sanando, enseñando, predicando. El Señor Jesús también tenía tiempos para descansar. Y con sus 12 discípulos les dice, muchachos, llegó el verano, ¿dónde quieren ir? Vamos a Cesarea de Filipo. Ahí hay un manantial, hay un lugar verde, hay un hermoso lugar para descansar. Hotel 5 estrellas. ¿Sí? Ahora, después de esto, algunos me van a pedir, vamos a un hotel 5 estrellas, ¿no? Y entonces, fíjense allí, Jesús se retiró con sus discípulos para pasar un tiempo de oración. ¿Dónde nos dice eso? Lucas capítulo 9, versículo 18, es un pasaje paralelo a este, desde otra perspectiva, desde la perspectiva de este autor. Lucas 9, 18, Paulita. Estrellita. ¿No? Ah, ya. No sabía. Ok, volviendo a este tema. Lucas 9, 18. Tenemos el texto que dice... Cristian, léelo, por favor. Aconteció que mientras Jesús
oraba aparte, estaban él y los discípulos, y les preguntó diciendo: ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Puedes ver el paralelismo con este texto? Posteriormente, acá en Mateo, es la pregunta que le va a hacer Jesús. Pero ¿qué nos aclara? ¿Qué dato más nos da Lucas, el doctor, el médico? ¿Qué dato más nos da acerca de este momento? Que Jesús había apartado para orar. Entonces, hermanos, hacer cosas no está mal. Pero si nosotros descuidamos nuestro tiempo con Dios, nuestra comunión con Dios, estamos en un grave peligro, en un gran problema. Miren, el Señor Jesús podía haber dicho: yo no necesito pasar tiempo con mi Padre, si Él y yo somos uno. Pero en todo momento el Señor Jesús nos va a dejar una huella, una pisada que nosotros debemos seguir. Y es que la comunión con Dios es importante. Que nuestro tiempo de descanso, de reflexión, mire, estamos acostumbrados a vivir en el año cocinando, trabajando, en, no sé, en la computadora, en el celular. Me muevo de aquí para allá, no tengo tiempo. El tráfico, el tránsito. Y la pregunta es: ¿cuándo te detienes para reflexionar en tu estado espiritual? ¿Cuándo te detienes para reposar y pensar qué es lo que Dios está proyectando en tu vida? ¿Qué es lo que Dios quiere para ti? Bueno, solo como un paralelismo, fíjate, Jesús, según Lucas, nos dice que se fue para orar y pasar un tiempo a solas con sus discípulos, un tiempo de comunión, un tiempo de evaluación. A ver, muchachos, ¿cómo les fue? Y por eso es que el Señor Jesús les va a preguntar, porque los discípulos antes habían pasado por todo, digamos así, tocando las puertas de las casas, ¿no? Y habían conversado con la gente. Entonces ahora tocaba este tiempo de charla, Jesús con sus discípulos. Y Jesús, en medio de este descanso, les va a preguntar: muchachos, ¿qué dice la gente o quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Esta es la pregunta más sencilla. ¿Sí? Aquí está la pregunta. En otras palabras, muchachos, ¿quién dice la gente que soy yo? Pero hay que entender la pregunta, ¿sí o no? Vayamos entonces a entender la pregunta. Jesús podía haber utilizado cualquier título para él, ¿no? Como hace un momento les dije, ¿quién dice la gente que soy o quién soy? Yo. Pero en lugar de eso, lo alterna con otro nombre al que él se atribuye. ¿Cuál es? El Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre. ¿Por qué Jesús utiliza este nombre para sí mismo? Él podía, como dije hace un momento, haber utilizado Jesús de Nazaret o, no sé, cualquier otro título. El hijo de José, el carpintero. Pero él utiliza este título, este nombre, Hijo del Hombre. ¿Quién dice el hombre que es el Hijo del Hombre? Intencionalmente, Jesús escoge este título, este nombre. Y para que nosotros podamos entender, necesitamos ir al Antiguo Testamento, donde aparece por primera vez este título, este nombre, Hijo del Hombre. Vayan en sus Biblias a Daniel, capítulo 7, versículos 13 y 14. Daniel 7, 13 y 14. Y vamos a observar cómo este nombre aparece allí, en una visión. Daniel está teniendo una visión, y como no puedo mover mucho, Pedro, por favor. Sí. Dice: miraba yo en la visión de la noche,
Y he aquí, con las nubes del cielo, venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Fíjate algunos elementos que aparecen ahí en el texto. Dice, desciende, ¿no? ¿De dónde desciende? ¿De dónde desciende? De las nubes, del cielo. Por lo tanto, este hijo de hombre es, ¿de dónde? ¿A dónde pertenece? Al cielo. Pero se utiliza una expresión que es hijo del hombre, como hijo del hombre, para mostrar claramente su apariencia humana, su humanidad. Pero después hay adjetivos que le describen no como solamente o con la naturaleza humana, sino también con otra naturaleza. ¿Cuáles son esas descripciones? Ahí en el versículo 14, ¿no? Es que no puedo voltear, ¿ves? Sí, dice, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Para que todas las naciones y todos los pueblos le sirvan. Le fue dado dominio, le fue dado poder, le fue dado gloria, reino. Entonces, estas descripciones nos hablan de que el Hijo del Hombre no solamente tiene la naturaleza humana, sino naturaleza divina. Así que este título, a partir del Nuevo Testamento, quiero que prestes atención a esto, cuando aparezca en tu Biblia Hijo de Hombre, va a describir a Cristo. Es un nombre que Cristo tiene y que describe dos cosas: la naturaleza humana y la naturaleza divina. La doble naturaleza de Cristo. Así que cuando Jesús se presenta y habla con las personas, Él no está escondiendo quién es, no quiere esconder su identidad. Él ha querido revelar su identidad por medio de sus milagros, pero ahora quiere escuchar qué es lo que la gente ha creído realmente. Entonces, esta pregunta lo que tiene como foco o enfoque saber o conocer en quién las personas han creído. ¿Cuál es el objeto o cuál es el contenido de esa fe? Fíjense allí. En Filipenses capítulo 2, versículo 9 al 11, para cerrar o compactar este texto de Daniel, para que no lo perdamos allí, o no le dejemos al desvío, en el aire. Mira ahí Filipenses capítulo 2, versículo 9 al 11. ¿Qué se dice de Jesús? ¿Qué Pablo dice acerca de Jesús? Luis. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda la rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Entonces, ¿ves alguna relación entre Daniel y Filipenses, sí o no? Daniel no sabe quién es ese Hijo del Hombre, pero él lo ve en visión, descender del cielo. Pablo hace referencia a Jesús en Filipenses 2, 9 al 11. Por lo tanto, Pablo está afirmando que ese Hijo del Hombre, así como Mateo, es ¿quién? Jesús. Así como Pedro, después lo vas a escuchar en su afirmación. ¿Sí? Entonces, ¿hay alguna duda de
¿A qué se refiere este título, este nombre, Hijo del Hombre? ¿Ha quedado claro? La doble naturaleza de Cristo, divina y humana. Pero también, por medio de Filipenses, nos damos cuenta que esa persona descrita en Daniel es ¿quién? Nuestro Señor Jesucristo. No solamente porque Jesús lo dijo, sino porque todos los apóstoles creyeron en esa declaración, en esa afirmación. Entonces, por medio de esta pregunta sencilla, Jesús quiere saber lo que piensan las personas acerca de Él. La respuesta de las personas es un claro reflejo de la percepción equivocada que hoy tiene el mundo acerca de Cristo. Mira lo que dice. Escucha bien. Puede haber respuestas cercanas, pero no importa si tu respuesta es tan cercana a la verdad. Si no es la verdad, no es correcto. Pero fíjate bien cómo responden las personas. En primer lugar, ¿qué dice allí en el texto? Ellos dijeron, versículo 14, Juan el Bautista. Ahora, ¿hay algo malo de decir Jesús es Juan el Bautista? No hay nada malo, o sea, no es como se diría, un adjetivo negativo, ¿no? No sería cuando alguien te compara con alguien, tú quieres que te comparen con alguien bueno, ¿no? Jesús, ¿qué dijo de Juan el Bautista? Que no ha habido profeta más grande que Juan el Bautista. Así que, qué cosa honrosa que nos comparen con Juan el Bautista. La pregunta es, ¿Jesús era Juan el Bautista? No. Así que esta respuesta es acertada o incorrecta. Incorrecta. Ahora, ¿qué generaba esto? ¿Qué generaba que a Jesús le confundieran con Juan el Bautista? ¿Temor o no? Sí. Mira ahí en Mateo capítulo 14, 1 al 2. Herodes, cuando escuchó acerca de la fama de Jesús, dijo, ¿este no es Juan el Bautista que ha vuelto o que ha revivido o que ha resucitado? Claro, porque él mismo había matado a Juan el Bautista. Él había mandado a matar a Juan el Bautista, cortarle la cabeza por orden de quien era actualmente su esposa. ¿Sabes por qué? Porque Juan el Bautista se oponía a ese matrimonio. Porque era un matrimonio ilícito. Y entonces él tenía temor. Así que decir que Jesús era Juan el Bautista podía crear un temor, pero un temor equivocado. Un temor que no lleva al arrepentimiento, un temor de, ay, qué horrible, ¿no? Otra vez me va a molestar. Pero también la gente respondió de otra manera. ¿Quién dijo la gente que era? Elías. Según Malaquías, capítulo 3, versículo 1 y capítulo 4, versículo 5, ¿sí? El profeta Malaquías dice que iba a venir un mensajero del Mesías. Y después dice en Malaquías 4:5, si lo tiene Luisito, Malaquías 4:5, si lo tienen allí, Mano Lucho, ¿puede leerlo? ¿O no lo tiene? Malaquías 4:5, César, ¿tienes? He aquí, yo te digo el profeta Elías, antes que él venga el día de Jehová, trate de oír. Antes que venga el día de Jehová, ¿a quién enviaría Dios? Dice el profeta. A Elías. Elías es un profeta que va a venir antes del día de Jehová. No tenemos tiempo para explicar ahora acerca de cuándo es el día de Jehová, pero está hablando de un tiempo oscuro, un tiempo de juicio, un tiempo donde Dios va a revelar su justicia sobre toda esta humanidad, sobre todo este mundo. Pero antes que venga, dice que va a enviar ¿a quién? Al profeta Elías. Entonces,
La gente pensaba, uy, ya estamos en los últimos tiempos. Los propios apóstoles pensaban eso. Si tú vas a observar después en los versículos 21 al 23, vas a observar que los discípulos también creían que ya estaba cerca en los últimos días. Entonces, por eso es que la gente pensaba que Jesús era ¿quién? Elías. Pero otra respuesta, ¿era correcto? No, ¿verdad? No es correcto. Estaba cerca, probablemente cerca, pero no es correcto. Jeremías. Bueno, acá no hay un versículo que diga un texto bíblico, pero sí había una creencia rabínica. Los rabinos sostenían que Jeremías era el profeta que había escondido el arca del pacto en el monte Nebo y que aparecería de nuevo justo antes de la nueva era. Así que los rabinos creían que antes que venga la nueva era, el nuevo tiempo de gobierno de Dios en la tierra, iba a venir el profeta Jeremías. Entonces, por eso es que, fíjate, ¿quiénes habrán dado esta respuesta? Personas muy estudiosas o que esperaban también, de alguna manera, religiosas, que esperaban a un Mesías, pero de una manera distorsionada. Y entonces también dicen que Jesús es Jeremías. Otros decían otro profeta, ¿verdad? ¿Por qué? Bueno, quizás creían que Jesús era un profeta que había descendido o que había resurgido para los judíos. Nuevamente los profetas, el tiempo de los profetas. ¿Era algo favorable? Sí. ¿Pero correcto? No. Entonces quiero que entiendas cómo una pregunta sencilla puede desenmascarar nuestras creencias, nuestras convicciones. Una pregunta sencilla puede revelar qué es lo que hay dentro de nosotros, en quién hemos creído. Si yo tengo que preguntarte a ti, querido hermano, hermana, ¿quién es Jesús? ¿Cuál sería tu respuesta? ¿Quién es Jesús? Hay algunos, yo me acuerdo, mira, hace 15 años estudiando, me dijeron esto, un profesor: Jesús fue el hombre más, pero más bueno en la historia. Claro, la gente tiene una percepción de Jesús buena, favorable, el hombre más bueno. ¿Pero es correcto? Y muchas veces hay creyentes, o me retracto, hay personas dentro de la iglesia que tienen una perspectiva errada, una respuesta errada de quién es Jesús, y creen que están en lo correcto solo por asistir a la iglesia. Quiero decirte que no importa cuán cerca tu respuesta esté de lo cierto, si no es la respuesta correcta, tus convicciones no están fundamentadas en la palabra de Dios. Esto es lo que caracteriza al mundo, respuestas incorrectas acerca de quién es Jesús. Así que veamos ahora, en segundo lugar, una declaración poderosa. Miren el versículo 15 al 17, ¿qué dice? Ya hemos visto una pregunta sencilla, pero que revela nuestras convicciones. ¿En quién hemos creído realmente? El mundo cree equivocadamente. Y si tú tienes una respuesta como la que trajeron los discípulos acerca de quién es Jesús, muy cerca a la correcta, pero no es la correcta, tienes que reevaluar bien dónde o en quién has creído realmente. Pero en segundo lugar, vamos a observar una declaración poderosa, versículo 15 al 17. Y él les dijo: ¿vosotros quién decís que soy yo? El Señor Jesús reduce su público, ¿no? Su público objetivo, y lanza una pregunta. Lanza la misma pregunta, pero ya no
de manera abierta, general, hacia todas las personas. ¿Quién dice la gente? Ahora el Señor Jesús se enfoca a los discípulos. ¿Quiénes son los discípulos? Personas que han dejado todo para seguirle ¿a quién? A Jesús. Personas que han sido llamadas por Cristo, personas que están caminando detrás de Jesús, personas que están con Jesús. Y entonces Jesús le hace esta pregunta a ellos: ¿quién y vosotros, quién decís que soy yo? Vamos a ver la respuesta. ¿Quién va a lanzar una respuesta? A ver, hermanos, si yo hago una pregunta aquí, señalen, ¿quién sería la persona que respondería primero? ¿Ah? ¿Qué dijiste, Pedro? ¡Irene! ¿Quién respondería primero? ¿No? Su esposo la conoce, entonces ya ahí dijo. Ahora, si a los discípulos le preguntara: muchacho, ¿quién va a hablar? Yo, diría Pedro, yo. ¿Quién es Pedro? Pedro es conocido por ser impertinente. Es el discípulo que siempre mete el pie donde no debe. ¿Te acuerdas? ¿Dónde? A ver, ríanse con fundamento. A ver, ¿por qué? El pie donde no debe. Porque le dijo: Jesús, ordena que yo vaya, que yo camine en el mar, sobre el mar, sobre las aguas. Y Jesús le dijo: ven pues, ven Pedro. Y Pedro metió el pie en las aguas. ¿Y qué pasó? Dio un paso, y después de un paso se hundió, ¿no? Así que, pero si habría alguien en la historia de la humanidad que nos dijera qué se siente caminar sobre las aguas, sería Pedro. Pedro sería quien nos diría: mira, yo estuve caminando sobre las aguas. ¡Wow! ¡Qué impresionante! Así que cuando vayas al cielo, hazle esa pregunta a Pedro: ¿qué se sintió caminar sobre las aguas? Primero tienes que ir al cielo. Entonces, Pedro es conocido como esa persona impertinente. Ese discípulo que cuando preguntan: yo voy a hablar. Pedro se va a atrever a responder a Jesús. Y esta vez no se va a equivocar. Esta vez va a dar una respuesta certera. Pero una respuesta que no solamente es de Pedro, es una respuesta que realmente encierra a, y voy a decir esto con cuidado, la mayoría de sus discípulos. Menos uno. En Juan 6:66, mira lo que dice. Juan 6:66. No está aquí, pero sí me recuerdo. Así que, a ver, fíjate qué dice en Juan 6:66. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Entonces no me acordé. A ver, era otro versículo ahí. Está en Juan 6:66, que dice la respuesta de todos los discípulos. 65, 64, una de esas. A ver, dice... 69. Muy bien. Ahí está, respuesta certera. Muy bien. Léelo, por favor, Irene. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. ¿Lo dice en singular o en plural? En plural. Por lo tanto, ¿es una declaración personal de Pedro o es una declaración de los discípulos que han seguido a Jesús? Entonces, cuando vamos a Mateo, capítulo 16, versículo 16, Pedro
como vocero del grupo, ¿no? Como el líder, y ya vamos a observar aquí, el que destaca en medio de los discípulos, él va a atreverse a decir lo que todos en conjunto creen. Pero quiero que entiendas quién es el que está respondiendo: Pedro. Entonces, ¿qué dice Pedro? ¿Cuál es la respuesta? Versículo 16. Tú, dice Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces, ya hemos visto una pregunta sencilla, pero ahora estamos hablando de una declaración poderosa, y esa declaración poderosa tiene que ver con la respuesta de Pedro. Parte allí, la respuesta de Pedro hacia la pregunta de Jesús. Y Pedro responde de esta manera: tú eres el Cristo. El significado de la declaración tenemos que darla. Así que pensemos en dos cosas. Primero, ¿qué es lo que Pedro está diciendo? Jesús es el Cristo. La palabra Cristo es la traducción griega del hebreo Mesías. ¿Sí? Lo que Pedro está diciendo, en otras palabras, es que Jesús es el Mesías prometido en el Antiguo Testamento. Jesús es el Mesías que los profetas del Antiguo Testamento han anunciado que vendría. Jesús es el cumplimiento de todas las profecías del Antiguo Testamento. Pero Pedro pensaba que Jesús iba a morir. Va a cometer después, más adelantito, otra imprudencia, ¿no? Pedro es así. Dice algo y dice bien, pero dice otra cosa y dice algo malo. Y no es que va a ser Satanás, pero Jesús le va a decir: apártate de mí, Satanás. Pero piensa en esto. Pedro, ¿qué está creyendo realmente? Pedro está creyendo que Jesús es el Mesías. Ahora, lo que está haciendo Pedro es una confesión de fe. ¿Cuántos de nosotros, cuando hemos escuchado el Evangelio, hemos confesado con nuestra boca, obviamente, habiendo pasado esa confesión por nuestro corazón, que Jesús es el Señor? Lo que Pedro está haciendo aquí frente a la pregunta es declarando una confesión de fe transformadora. Aunque Pedro no entendía cabalmente toda la función del Mesías, él había creído en el Mesías. Él había creído que Jesús es el Mesías. ¿Y por qué digo que Pedro no había entendido cabalmente o no comprendía cabalmente que Jesús o la función del Mesías? Porque todos pensaban que cuando venga el Mesías, ¿qué iba a venir? Iba a venir a reinar, iba a poner fin a la opresión romana, y entonces ahora iba a instaurar su reino. Pero no tenían la segunda parte del Mesías, de la revelación bíblica, o no comprendían la segunda parte, que el Mesías, antes de reinar, tenía que sufrir. Así que estas dos perspectivas van acompañadas. Para que veamos al Mesías rey, necesitamos ver al Mesías sufriente. Pero Pedro está declarando, a través de su confesión de fe transformadora, que Cristo, en primer lugar, es el Mesías prometido del Antiguo Testamento. En segundo lugar, Pedro está declarando que Jesús, ¿quién es? El Hijo del Dios viviente. La declaración de Pedro se divide en esas dos respuestas: el Cristo, que significa el Mesías, y el Hijo del Dios viviente. ¿Qué significa la expresión Dios viviente? Un comentarista dice esto: era una paráfrasis de Yahvé, que es la forma hebrea para el verbo ser.
Éxodo 3:14, allí Moisés le pregunta al Señor cuando va a ser enviado a Egipto y le dice, cuando me pregunten quién me envió, ¿qué le voy a decir al pueblo? ¿Y qué dice Éxodo 3:14? No puedo voltear. A ver, ¿qué dice Éxodo 3:14? ¿Está ahí? Respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy, y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió. Así que esta expresión tiene que ver con la esencia de Dios, el que existe por sí mismo, el autoexistente. El único que se puede atribuir este título es Cristo, porque Él y el Padre son uno. De manera que Pedro está reconociendo la deidad de Jesús y que Jesús es la única fuente de vida. Jesús es la única fuente de vida a la que los hombres pueden acudir. ¿Qué paralelismo? Cuando después estaba observando el lugar de Filipos, ¿cómo esta respuesta tenía una relación con el lugar? ¿Qué había en ese lugar? Hace un momento lo dije al inicio. Un manantial de agua. ¿Sabe lo que es un manantial de agua? Es una fuente de agua que no se acaba, que no necesitas llamar a la cisterna para llenar. Es una fuente de agua que sale del subsuelo y es un agua que, fíjate, los transeúntes, los comerciantes, los visitantes podían acudir para tomar. Y Pedro está diciendo, tú eres la fuente de vida. De ti, tú eres ese manantial, de ti nace la vida que el hombre puede tener. El hombre que se acerca a ti tendrá vida eterna. Así que la confesión de Pedro va a ser la base de toda la bendición que más adelante Jesús va a traer y le va a mencionar a Pedro. Ahora, quiero aclarar algo. Cuidado, Jesús no quiere elevar la posición de Pedro, ¿sí? Jesús no quiere elevar la posición de Pedro. Ahora, Pedro, tú vas a ser el nuevo Papa, como la Iglesia Católica enseña, ¿no? No está diciendo eso. Respondió Simón Pedro. Fíjate, no hay tiempo para ver algunos detalles, pero primero le dijo Simón, ¿no? Ahí, si tú te das cuenta, en el versículo 17, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás. Ese es su nombre. Pero mira lo que Jesús hace. ¿Cómo le llama después? Pedro. Y acá va a haber un juego de palabras entre Pedro, que significa piedra, y la roca. La palabra Pedro, o Petra, significa piedra pequeña. Mientras que la palabra roca significa una piedra mayor. Una piedra grande, una piedra que se utilizaba como, por eso Pedro más adelante, él ha entendido bien, y en sus epístolas va a decir que Cristo es la piedra angular, hablando de esa roca. O sea, acá el problema no ha sido que Pedro no haya entendido lo que Jesús dijo. Acá el problema es que el catolicismo ha querido trastornar y deformar esta declaración de Jesús, pensando o diciendo que ahora Pedro ha subido de puesto y ahora Pedro es el vicario de Cristo. Y entonces Pedro es el primer papa que la Iglesia Católica ha tenido. Y después de Pedro hay que buscarle un sucesor, ¿no? Y llegó este peruano, no es peruano, pero él nació acá, ¿no? El último papa.
Me acuerdo que cuando estaba en Argentina, solo como un paréntesis para relajarnos, y salió el Papa argentino, los argentinos gritaban, el Papa es argentino, ¿no? Y se jactaban ahí. Así que ahora que salió el Papa peruano, nosotros decimos el Papa es... No, hermanos, no. Solo para broma. Pero para romper el hielo. Pero en realidad quiero que entiendas esto. Jesús no está exaltando a Pedro. Jesús no tiene como objetivo exaltar a la persona de Pedro, sino Jesús lo que está observando y lo que está exaltando es la confesión de Pedro, que es muy distinto. No está exaltando a Pedro, está exaltando la confesión. Y por eso le dice, bienaventurado, bendito, ¿no? Versículo 17, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás. Pero fíjate, ¿por qué es bienaventurado? ¿A qué alude Jesús esta bienaventuranza? A la declaración, porque no te lo reveló. Lo que acabas de decir, Pedro, no es algo que se te ocurrió ¿ves que a veces decimos, uy, se iluminó, ¿no? Porque dijo algo, una respuesta correcta, ¿no? Y entonces decimos, muy bien, está iluminado, sigue, continúa. No, no es que Pedro estaba así, una respuesta casual, de repente, ¿qué voy a responder? Pedro dijo, y en ese momento se le ocurrió esta declaración. No. Entonces, partamos de esto. Jesús no está o no va a traer bendición o no va a exaltar a la persona de Pedro, sino a la confesión de Pedro. La confesión de Pedro no es una declaración casual, no fue una respuesta al azar. Por el contrario, Jesús afirma que esta confesión proviene ¿de dónde? Del Espíritu, ¿no? Porque dice, no te lo reveló carne ni sangre, sino el Padre. Así que esta revelación fue por medio del Espíritu Santo al corazón de Pedro. Está entusiasmado. Entonces, esta revelación fue por obra del Espíritu al Espíritu de Pedro. Hermanos, fíjense allí en Juan 16, 8 al 9. ¿Por qué digo el Espíritu Santo? Fíjense allí en Juan 16, 8 al 9. ¿Cuál es el ministerio del Espíritu Santo en este tiempo? ¿Qué dice? César, 16. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Al 8. Del 8 al 9, perdón. 8 y 9. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no cree en mí. De justicia por cuando voy al Padre y no veréis más. Sí, está bien. No, está bien. Fíjense allí, ¿qué es lo que dice Pedro? La confesión de Pedro, el Señor Jesús afirma que no es una confesión humana, sino que esta confesión viene por obra ¿de quién? Del Espíritu de Dios. Porque cuando Él venga, dice, convencerá al mundo ¿de qué? De pecado, justicia y juicio. Y dice, de pecado por cuanto no creen en mí. Toda respuesta, hermanos, toda respuesta general que observamos al principio ante la pregunta sencilla, es una respuesta por cuanto no creen en Jesús. Pero la respuesta y toda confesión, como la de Pedro, la de los discípulos y la de, suponemos, de todos los que estamos aquí creyentes,
Es una respuesta que vino porque el Espíritu de Dios comunicó a nuestro espíritu quién es Jesús. Tu respuesta y mi respuesta de quién es Jesús no proviene de mi corazón natural, pecador, sino de una comunicación entre el Espíritu de Dios y nuestro espíritu al oír la palabra del Evangelio de Jesucristo. Así que Pedro más adelante va a afirmar que esta declaración se ha dado a conocer a todas las personas. Fíjate ahí en 2 de Pedro 1:16. Si tiene la NBI, Luisito. 2 de Pedro 1:16. ¿Qué dice? Agilicemos ahí en nuestra búsqueda. Dice, cuando le dimos a conocer la venida de nuestro Señor Jesucristo en todo su poder, no estábamos siguiendo sutiles cuentos supersticiosos, sino dando testimonio de su grandeza que vimos con nuestros propios ojos. Pedro, ¿qué está afirmando? Mira, después, muchos años después, él ya había afirmado, ya había declarado esta confesión de fe, y en su segunda carta, lo que está diciendo nosotros, todo lo que hemos enseñado, no es otra cosa más que nuestra propia declaración inicial, que Jesús es Dios, que Jesús es la fuente de vida, que Jesús es el eterno Hijo de Dios, que Jesús vino conforme a toda la escritura del Antiguo Testamento. Así que, hermanos, toda la enseñanza de los apóstoles no contradice a mensaje o a la declaración que Jesús bendice en Mateo 16:17. ¿Sí? Finalmente, cuando hablamos de las bendiciones, antes de finalizar con el tercer punto, pero cuando hablamos de las bendiciones que trae Dios a nuestras vidas por medio de una confesión de fe, tenemos que pensar en bendiciones espirituales. Efesios capítulo 1, versículo 3, que dice: bendito sea el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Hermanos, cuando escuches a alguien decir, tú eres un hijo de Dios, Dios te ha bendecido ya, solo decláralo. Mañana vas a tener lo que declares. No le creas. Distorsionamos la palabra de Dios. ¿Qué dice el texto? Que Dios nos ha bendecido. ¿En quién? En Cristo. ¿Y dónde está toda nuestra bendición? En Cristo. ¿Y dónde está Cristo? En los lugares celestiales. ¿Sabes por qué? Porque todo lo que vale realmente es eterno, no efímero, no temporal. Hermano, a ver, ¿cuántos antes compraban las cosas pensando, esto no dura, esto sí dura? Esto cuesta más, pero dura más. Esto cuesta menos, pero se va a la semana, se va a acabar. Entonces siempre decíamos, lo que dura es mejor a lo que no dura. ¿Qué está diciendo Pablo? Que tenemos en Cristo bendiciones eternas. ¿Qué es mejor? ¿Lo que poseemos en Cristo o lo que podemos acumular en este mundo? Lo que acumulamos en este mundo es temporal. Lo que poseemos en Cristo es atemporal, eterno. Cuando nuevamente quieras ver tu vida y el enemigo te diga, mira, no tienes esto, porque estás en la iglesia. No vas a lograr esto, porque sigues a Cristo.
recuerda que el verdadero tesoro no está en lo que acumulemos en este mundo, sino en lo que hagamos para el cielo. Todo lo que acumulemos y que ya hemos recibido por la fe en Cristo Jesús. Finalmente, una revelación futura, versículo 18 al 20. Versículo 18 al 20, vamos a ver una revelación futura. ¿Qué dice el Señor Jesús? Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, y a ti te daré la llave del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era el Jesús, el Cristo. La primera vez que fui a Brasil, mi suegro es bromista, ¿sí? Yo lo miré, era serio, no todo serio, pero después me di cuenta que era bromista, ¿no? Y que sus bromas lo hacía seriamente. Y me acuerdo que estábamos llegando a una ciudad y me dijo, esta ciudad es de San Pedro. ¿Así? Sí, es de San Pedro. Esta ciudad tiene las llaves de esta ciudad, la tiene San Pedro. Y cuando pasamos por allí, después me dice, ¿no? Y veo allí una estatua grande a San Pedro con unas llaves, ¿no? Entonces me estaba vacilando, ¿no? Ahí está San Pedro, me dijo. Después allí yo caí en el chiste. Pero escuchen, hermano, esta idea de que Pedro tiene las llaves del cielo no es algo que no creen las personas, realmente creen. Hay un grupo de personas que creen esto. Pedro tiene las llaves del cielo, y el catolicismo enseña, porque a él se le ha dado las llaves. Y pensando de manera, ¿no? Acá tengo una llave, con esto abro la puerta de mi casa y la puerta de la casa de mi madre, ¿no? De mis padres. Entonces, uno piensa, Pedro tiene esa llave. Entonces, ¿a quién vamos a orarle? ¿A quién vamos a rezarle? A San Pedrito, ¿no? Ay, San Pedrito, por favor, te pido. Es que él tiene las llaves del cielo. Y hemos trastornado este pasaje que dice el Señor Jesús, ¿no? El Señor Jesús hace una bendición a la declaración de Pedro y no a Pedro. ¿Por qué? Porque la confesión de Pedro es la respuesta a la pregunta que tiene como centro este pasaje. ¿Cuál es la pregunta? ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? Esa es la pregunta central en el pasaje. Y la respuesta de Pedro es una confesión de fe transformadora. Así que luego de esa confesión transformadora, el maestro hace una revelación. ¿Y cuál es esa revelación frente a la respuesta de Pedro? Yo edificaré mi iglesia. Así que, ¿qué es lo que Cristo está anunciando? Cristo está anunciando la nueva entidad. Va a haber una nueva edificación que Cristo está construyendo. Pero antes de esa afirmación, vamos a observar ese juego de palabras entre Pedro, que ya lo dijimos hace un momento. Pero lo que Cristo está diciendo allí es que sobre esta declaración de Pedro voy a edificar mi iglesia. ¿Y qué está declarando Pedro? ¿A quién está declarando? A Jesús como el eterno Hijo de Dios. Finalmente, hermanos, lo que Jesús está diciendo es que la iglesia de Cristo es edificada sobre el propio Cristo, quien es la roca. Pedro va a decirlo después en sus epístolas, lo va a decir que Cristo es la piedra angular del edificio. De manera que, hermanos, Cristo es la piedra angular, pero la confesión de los apóstoles,
Y la confesión hoy de los creyentes es la base de ese nuevo edificio, la iglesia de Cristo. Si tú no tienes la respuesta correcta a quién es Jesús, probablemente no estés dentro de ese edificio. La iglesia, hermanos, es edificada sobre esa confesión de que los apóstoles declararon y enseñaron. Ahí en Efesios 2:20 al 23. Efesios 2:20 al 23. ¿Qué dice? Ahí está. Edificados, era Pablo, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, ¿quién? Y el siguiente pasaje, versículo, Luis. En quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para la morada de Dios en el Espíritu. ¿Por qué los apóstoles ponen el fundamento? El fundamento es la base. ¿Por qué los apóstoles? ¿Por qué dice Pablo que el fundamento de la iglesia es la enseñanza de los apóstoles? Porque los apóstoles no enseñaron cosa diferente que la misma afirmación de Pedro, que la misma confesión de Pedro, que Cristo es el eterno Hijo de Dios. ¿Cómo le llamamos a este mensaje hoy? El Evangelio de Jesucristo. El Evangelio de Jesucristo. Así que, hermanos, la iglesia es el resultado de la obra de Cristo bajo este enunciado, el Evangelio de Jesucristo. La iglesia, hermanos, es un proyecto de construcción donde Cristo es el capataz. Ya hemos dicho que la iglesia es edificada sobre una confesión de fe, pero también la iglesia es un proyecto de construcción. Hay varios elementos que la Biblia va a tomar para representar qué es la iglesia. Y una de ellas tiene que ver con una construcción, un edificio. Cristo es el que edifica la iglesia, no son los hombres. Cristo es el que llama a los pastores para ministrar el rebaño. No son autoproclamables o proclamados. Me acuerdo que una vez estaba conversando con un hombre de esa secta Dios Madre, y me dijo así: ¿quién te ha puesto como pastor? ¿Bajo qué orden eres pastor? ¿No? Y entonces, casi la apedreo, pero bueno. No, yo le digo a mi esposa que hablar con ellos, la verdad que es el diablo mismo que te hace enfurecer por cómo están cegados para hablarte de una manera muy así, contundente, las mentiras y el engaño que creen. Pero fíjate, aunque este hombre dijo, ¿quién te ha proclamado? El Señor, debemos reconocer que la iglesia de Cristo, ¿sí?, es una construcción de Cristo. Él es el capataz y Él es el que llama a quienes va a colocar para el ministerio pastoral. Hay un orden, pero quien llama es el mismo Cristo. El mensaje de Cristo es el que convierte almas, no nuestro discurso. Yo puedo tener un discurso, hermanos, o pensar, ¿a quién voy a hablar? Uy, entonces le voy a hablar bonito a estas personas. No es mi discurso el que convence de pecado, justicia y juicio. ¿Quién es el que convence? El Espíritu Santo. Es el mensaje de Cristo el que transforma las almas, no nuestra capacidad. En lugar de preguntarnos, decía un pastor en una conferencia, ¿qué debemos hacer para que la iglesia crezca? Deberíamos preguntarnos qué debemos hacer
para ser fieles a Cristo en esta iglesia. En los últimos años hemos visto un pensamiento inundar las iglesias y a los pastores. ¿Qué hago para que mi iglesia se convierta en una mega iglesia? ¿Qué hago para tener iba a decir 1 millón, es que me acordé de la canción, quiero tener 1 millón de amigos, pero ¿qué hago para tener 1000 congregantes? Y se han creado, se han escrito libros, materiales, recursos para tener una iglesia exitosa. Y pensamos que el éxito tiene que ver con cantidad, con un templo, con una edificación presuntuosa, ¿no? Un edificio allí en Brasil se le conoce, hay una secta que ha construido un templo y le llaman el templo de Salomón, todo de oro, hermano, y te cobran para entrar. Así es, búscalo en YouTube y vas a ver allí la iglesia, el templo de Salomón. Es un edificio que hacen turismo, ¿sí? Las personas hacen turismo en esa iglesia. Y pensamos que tener una cantidad de personas, un pastor me decía, he entrado a una asociación en donde me dicen que en un año tengo que tener 100 miembros. ¡Oso! Esa es la meta, en un año tener 100 miembros. Y así están hoy en día los sistemas, llevando a las personas a simplemente buscar éxito exterior. Por eso la pregunta de este pastor decía, ¿qué debemos hacer para que la iglesia crezca? No debería ser esa la pregunta correcta. La pregunta correcta debería ser, ¿qué debemos hacer para ser fieles a Cristo en esta iglesia? Hermanos, cuando entendemos que la iglesia es la construcción de Cristo y no la construcción del pastor o de un grupo de personas que van a llevar a la iglesia hacia el éxito como algo de repente estadístico, vamos mañana a tener, no sé, vamos a comprar esa cuadra que está ahí al frente, la vamos a derrumbar todas las casas y vamos a construir ahí la iglesia de los últimos tiempos, ¿no? No, hermanos. No es la construcción propia, no es la construcción nuestra, es la construcción de Cristo. Entonces, ¿quién se encarga en construir? El mismo apóstol Pablo decía, uno regó, uno plantó, otro regó, pero al final, ¿quién da el crecimiento? Es Cristo, porque es la iglesia de Cristo. Entender correctamente que la iglesia es el proyecto de Cristo, es la edificación de Cristo, nos lleva a nosotros a buscar ser fieles en ese proyecto y no a hacer lo que no nos toca hacer, pensando que nosotros vamos a traer éxito a la iglesia. La iglesia, hermanos, es la posesión de Cristo. Los pastores no son dueños del rebaño. Hay de aquellos, dice también Pedro, que se señorean de la grey. Las ovejas no le pertenecen al pastor, las ovejas le pertenecen a Cristo y el pastor es una oveja más de Cristo. Jesús utiliza un adjetivo posesivo allí cuando dice en el versículo 18, edificaré mi iglesia. Mi iglesia, no dice tu iglesia. Nuestra iglesia, dice mi iglesia. Y de esta manera Jesús lo que está diciendo es que la iglesia le pertenece ¿a quién? A Él, a nadie más. Mucha gente busca una iglesia por lo bien que se pueda sentir en esa iglesia. A ver, aquí me siento bien. No, aquí no me sentí bien, voy a buscar otra. Mucha gente busca una iglesia por cómo se siente en esa iglesia, o lo que puedan recibir de ahí. ¿Hay cafecito? Muy bien, yo vengo a esa iglesia. Sin embargo, pocas personas buscan un lugar con este pensamiento. Esta iglesia le pertenece a Cristo. Deberíamos pensar en esto.
Y las personas, pensando esto, el creyente teniendo este entendimiento correcto, te aseguro que no va a estar buscando iglesias a las que pertenecer, porque confía que la iglesia le pertenece a Cristo. La iglesia también ya es victoriosa. ¿Qué dice el Señor Jesús sobre esta declaración de Pedro? Que a ti te daré las llaves, ¿no? Las llaves. Eso viene después. Primero, y dice, las puertas del Hades no prevalecerán sobre ella, ¿no? Las puertas del Hades no prevalecerán sobre ella. Hermanos, ¿qué quiere decir con esta expresión el Señor Jesús? Que las puertas del Hades no prevalecerán sobre ella. ¿Qué es el Hades? El lugar de tormento, el lugar de muerte. Antes, ahí en Lucas, no necesitas buscarlo, hay una historia que el Señor Jesús utiliza para describir esto, y dice que un rico y un pobre murieron. El rico, es la historia del rico y Lázaro. Y ambos al morir, uno fue, dice, al Hades y otro al seno de Abraham. Posteriormente a esto, primero ahí se describe el Hades como el lugar de tormento, un lugar donde dice el rico, Padre Abraham, baja, manda a tu siervo Lázaro que moje mi lengua, que moje mi boca con agua, con algo que me refresque, porque este es un lugar que no se puede soportar. Y Padre Abraham le responde y le dice, no se puede. No se puede observar, se puede mirar hasta ese momento, pero no se podía bajar. No había cómo descender. Y después, ¿qué dice el rico? Manda a que vayan y prediquen o anuncien a mis familiares para que no vengan a este lugar. Así que el Hades es el lugar de tormento al que ninguna persona le gustaría estar. Le gustaría ir. Ahora, ¿qué dice el Señor Jesús? Las puertas del Hades no prevalecerán sobre ella. La muerte, el infierno, la eterna condenación no va a tener lugar para aquellos que pertenecen a la iglesia de Cristo. La iglesia que ha confesado, los creyentes, ¿sí? Por eso digo la iglesia que ha confesado que Jesús es el eterno Hijo de Dios, debe estar segura y tranquila que el Cristo que ha confesado es vencedor. Primera de Corintios 15:55 lo dice allí Pablo a la iglesia de Corinto. ¿Dónde está, oh muerte, tú? Aguijón, ¿dónde sepulcro tú? Victoria. Pablo le está refutando, Pablo le está animando a los creyentes y de una manera que está, como se dice, confrontando a la muerte. Y le dice, ¿dónde, oh muerte, está tu victoria? ¿Dónde sepulcro? ¿Dónde? 1 Corintios 15:55, para no trabarme. Pensé que ya lo tenías. Ahí está. ¿Dónde está, oh muerte? A tu aguijón. ¿Dónde, oh sepulcro? ¿Y qué dice después? Ya que el aguijón de la muerte es él y el poder del pecado. ¿Y qué dice después? Más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria. ¿Por medio de quién? Ahí está. Eso es lo que significa las puertas del Hades no prevalecerán sobre la iglesia de Cristo. La iglesia, hermanos, representa a Cristo en la tierra. Versículo 19 le dice, Pedro, yo te voy a dar las llaves, pero no le dice que yo te voy a dar estas llaves, ya, cuidado con eso. Le dice, yo te voy a dar las llaves del reino, y todo lo que atares será atado. Todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo, y lo que desatares en la tierra será desatado en el cielo. ¿Qué quiere decir esa expresión? Nuevamente, las bendiciones vienen a causa de ¿qué?
Ya lo hemos dicho, provienen por causa de la confesión de Pedro. Así que la confesión de Pedro, que es el evangelio que hoy hemos creído, son las llaves que tiene la iglesia. Y que Pedro va a hacer uso para que en la primera predicación de Pedro, en Hechos capítulo 2, judíos de todas las partes del mundo que llegaron a Jerusalén se conviertan por la proclamación de Pedro del Evangelio de Jesucristo. Y en Hechos 10, que gentiles se conviertan a la proclamación del mismo Evangelio, porque el Evangelio son las llaves que abren y cierran. Hermano, la iglesia que ha creído en el Evangelio también ha recibido las llaves para proclamar al mundo. Por lo tanto, la iglesia que ha confesado que Jesús es el Señor, que Jesús es el eterno Hijo de Dios y que Jesús se levantó de entre los muertos, entonces esa iglesia tiene las llaves para atar y desatar. La iglesia representa a Cristo en la tierra y Cristo le ha dado las llaves a la iglesia. Así que, hermanos, cuando hablamos de esas llaves también hacemos referencia como iglesia a algo que practicamos, la membresía. Y la membresía tiene esta, digamos, se sujeta a este entendimiento de las llaves. Porque cuando nosotros como iglesia estamos reconociendo a alguien como miembro, estamos diciendo esta persona ha creído en el mismo evangelio. Y también tiene que ver con la disciplina. Cuando dice que nosotros como iglesia llamamos a una persona al arrepentimiento y esta persona no quiere arrepentirse y se niega, entonces dice Mateo 18 que lo tengan como gentil y publicano. A estos dos elementos se refiere atar y desatar. Tiene que ver con atar y desatar. Lo que la iglesia está diciendo es, este creyente, este hermano es un creyente, alguien que ha creído en el evangelio que hemos proclamado. Pero también al mismo tiempo esta persona que se resiste en arrepentirse de su pecado es una persona que no ha confesado el evangelio de Jesucristo. De allí que cuando nosotros practicamos la membresía y la disciplina, estamos haciendo uso de estos elementos, atar y desatar. Finalmente, 2 Corintios 4, 5 al 6, Pablo le dice a esta misma iglesia de Corinto, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos, por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Cristo, hermanos, finalmente Pablo está diciendo, es el mensaje que proclamamos. No proclamamos cuán bueno puede ser en este mundo. No proclamamos cuán exitoso puede ser en este mundo. No proclamamos cómo puedes salir de la pobreza y tener riqueza en este mundo. No. Nuestro mensaje, el mensaje de la iglesia, es un mensaje sencillo pero poderoso. No nos anunciamos a nosotros mismos, sino a Cristo como Señor y nosotros como siervos de Cristo por amor a Él. Así que Cristo es el mensaje sobre el cual la iglesia ha sido edificada. Cristo es el mensaje que la iglesia anuncia y Cristo es la esperanza que la iglesia abraza. Al final
o en conclusión, Cristo es el todo de la iglesia. Y eso es lo que hace que la iglesia sea la construcción, el proyecto de Dios en este mundo. Cerramos los ojos, inclinamos el rostro y vamos a terminar en oración. Y ahí quiero hacerte la pregunta con los ojos cerrados. ¿Perteneces a Cristo? ¿Perteneces a la iglesia de Cristo? ¿Ya has abrazado esta confesión de fe? Con tu boca y en tu corazón has creído que Jesús es el Señor para gloria de Dios Padre. Si esto ha sucedido, entonces, gloria a Dios, porque eres parte de su iglesia. Y como iglesia, si hay alguien que todavía no sabemos que ha hecho esa declaración, queremos saberla, para poder con autoridad evaluar tu vida bajo el temor de Dios y poder confesarlo abiertamente que también perteneces a este cuerpo. Pero si todavía no has declarado que Jesús es el Señor, si todavía no has creído en Él como el único Hijo eterno de Dios, que se entregó a sí mismo por tus pecados, para redimirte, comprarte de la vana manera de vivir, hoy es el día. Confiesa tu pecado delante de Cristo, arrepiéntete de tu incredulidad y reconoce que Jesucristo vino en cumplimiento de su palabra, de las profecías, del anuncio de los profetas que proclamaban que un Salvador vendría a este mundo para restaurar la relación del hombre con Dios. Y ese es Cristo. Y por su sacrificio, por su precioso sacrificio en la cruz del Calvario, la sangre que derramó esa cruz, hoy tú puedes ser declarado justo, santo y perfecto. Acepta a Cristo como tu único y suficiente Salvador. Invítalo a que entre en tu vida arrepentido de tus pecados y dile: Jesús, yo te voy a seguir lo que resta de mi vida. Padre, gracias por tu iglesia que has levantado en este lugar. Sigue añadiendo a las personas que has de llamar por medio de la proclamación de tu evangelio. Que tu iglesia entienda que tiene las llaves. Y esas llaves son el precioso evangelio de Jesucristo, por el cual las personas pueden llegar a formar parte de este mismo edificio. Que no callemos, que compartamos acerca de Cristo y que por medio de esa proclamación más personas puedan llegar a unirse a este cuerpo y a este cuerpo local también. En el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, oramos. Amén. Amén, hermanos. Me pasé de tiempo.